tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar sobre el DIOT. ¿Me podrían indicar si ahí ven mi pantalla? ¿Si ven la presentación? Artur. Sí se ve, Fer. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. La agenda para este webinar es ¿qué es la DIOT? La estructura del reporte, alcance en SAP Business One, la configuración, ejemplo y una sesión de preguntas y respuestas. Bien, ¿qué es la DIOT? La DIOT es una declaración fiscal que informa al Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado, el IVA, en las operaciones realizadas con proveedores. Esta declaración la presentan personas físicas y morales que realicen actos o actividades grabadas por la ley, oriente del IVA, y que tengan registrada la clave de obligación fiscal correspondiente al IVA. Estructura del reporte. Y aquí es donde a lo mejor vamos a empezar a encontrar gaps contra SAP. Actualmente el reporte del DIOT se integra de 24 columnas que contienen información fiscal de los proveedores, así como el importe de los actos o actividades pagados a las diferentes tasas de IVA. ¿Y cuál es el alcance del reporte DIOT dentro de SAP Business One? La realidad es que en SAP Business One podemos determinar el importe de la mayoría de las columnas que integran el reporte DIOT, con excepción de las siguientes. El valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15%, el monto de IVA pagado no acreditable a la tasa del 15 o 16% de IVA, el valor de los actos o actividades pagados a las tasas del 10 u 11% de IVA, valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10%, monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10 u 11% de IVA, monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 8%, es el estímulo fiscal a las zonas fronterizas, el monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15 o 16% de IVA, y el monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10 o 11% de IVA. Si se dan cuenta, el sistema esta parte de cuando son proporciones que debemos determinar de IVA no acreditable, es decir, IVA que se paga, pero por cuestión a la proporción de nuestros ingresos grabados y exentos no es acreditable, de forma estándar el sistema no lo puede calcular. Creo que son muy pocos, de hecho creo que no tenemos nosotros algún cliente con esta situación, pero a menos que me equivoque. Pero el resto de las columnas sí las podríamos obtener directamente del sistema. Por ahí nada más hay que ver cómo debemos configurar y operar en algunos casos. Y justamente eso es lo que quiero que hagamos a continuación, ¿no? La configuración dentro de nuestro sistema SAP Business One. Bien, me voy a pasar aquí a SAP y voy a entrar a los datos maestros de proveedores. Vamos a tomar el primero. Lo primero que debemos determinar o configurar para efectos del DIOT es que nuestros proveedores tengan el tipo de operación correcta, ¿no? Y tenemos tres opciones: varios, servicios profesionales y activos de alquiler, ¿no? Que corresponderían a las claves 85, 03 y 06 respectivamente. Este valor lo va a heredar el sistema por default a nivel de línea de documento, por lo que si llegara a haber un proveedor, por ejemplo, con el caso de arrendamiento, un proveedor que me renta una bodega, pero a lo mejor también me da servicios de mantenimiento, y ese mantenimiento no está sujeto, no es parte de activos en alquiler. Esa línea en el documento la podemos direccionar al tipo de operación varios. Como en muchos casos en SAP, es un valor propuesto, es un valor por defecto que va a heredar, pero que es posible modificar en el documento si así fuera necesario. Entonces, ese es mi tipo de operación. El tipo de tercero lo va a determinar SAP a lo siguiente. En la parte de direcciones,
Si yo tengo una dirección fiscal donde se indique por lo menos el país, no es necesario poner más datos, pero sí tengo que poner que el país es México. En ese momento, el sistema determinará que ese tercero es nacional. Si por el contrario, vamos a buscar aquí un extranjero, de American Supplier, si en la dirección fiscal, es decir, en la primera en la que aparece como pagara, el país es diferente a México, como en este caso que es Estados Unidos, obviamente el sistema lo tomará como un tercero extranjero. Y en el caso del proveedor global, lo que hace el sistema es que si el RFC fuera el genérico XA, este es el extranjero XC, si el proveedor está con el RFC XA, lo va a considerar como un proveedor global. ¿Ok? Entonces, mis tres tipos de terceros: nacional, si obviamente en mi dirección tengo el país México. Si tengo un país diferente a México, entonces será un tercero extranjero. Y si tengo el RFC XX01010100, va a llevarlo como proveedor global. Aquí mismo, en el caso de proveedores extranjeros, tenemos que indicar entonces cuál es la nacionalidad. No basta con ponerle el país. Hay un campo especial, se llama nacionalidad DIOT, y aquí debemos capturar precisamente el país al que pertenece ese proveedor. Entonces se deben de cumplir los dos requisitos. Que para efectos de la dirección estándar, el país sea diferente a México, y en la nacionalidad DIOT, como confirmar ese país de esa nacionalidad. ¿Okay? Bien. También para el caso de extranjeros, como el RFC es un genérico, el reporte me pide el ID fiscal correspondiente a ese país. Lo que hacemos es poner ese valor en el campo ID fiscal federal unificado, y este sería, digamos, el equivalente del RFC para el proveedor en el extranjero. Bien. Entonces, dentro del dato maestro, estas serían mis primeras configuraciones. El tipo de operación, y con base al país, a ver si es nacional, si es extranjero, colocar la nacionalidad, también el ID fiscal correspondiente, y si pongo el RFC XA, XX, etcétera, bueno, será proveedor global. Bien, eso es por lo que respecta a los socios de negocio. Luego, en el tema de las clases de impuesto, ¿qué es lo que debo tener configurado? Para mis diferentes clases de impuesto, yo debo de mapear esta equivalencia. Hay una columna aquí que pueden ver, dice tipo de informe DIOT. Entonces, si yo voy a utilizar un IVA acreditable para zona fronteriza, aquí buscaría el correspondiente, que es este incentivo para la región de la zona frontera, bueno, de la frontera norte. Si tengo importaciones a tasa 16, tendría que mapear igual ese IVA. Lo mismo para el IVA acreditable al 0, al 16, los actos exentos. Y mi recomendación es tener esta opción de no objeto de IVA para transacciones que justamente no son parte, no son sujetas a IVA, ¿no? Como podrían ser los donativos o algunos impuestos en ciertos casos. Entonces, esta configuración es muy importante. Si no se tiene esta configuración, se puede hacer. En ese sentido, digamos que pudiera funcionar de forma retroactiva. Lo puedo hacer en cualquier forma. Algo similar tenemos que hacer para las retenciones. En el caso de las retenciones, tenemos tanto de ISR como de IVA, y las que tengamos de IVA, hay una columna también donde tengo que marcar si las voy a utilizar en mi reporte DIOT. Únicamente las de IVA. Si tengo retenciones de ISR, obviamente esas no formarían parte. Y estando aquí les voy a mostrar algo que es relativamente nuevo dentro de Business One. Como seguramente saben, en el tema de las retenciones, SAP normalmente lo que nos dice es: o calculo la retención al momento del pago,
o la calculo al momento de la factura. Y fiscalmente, pues lo correcto es hacerlo al momento del pago. El tema es que normalmente cuando provisionamos, lo que queremos ver es el neto, es decir, el gasto menos la retención. Y si hacemos eso, tendríamos que utilizar factura, pero en ese momento me generaría un pasivo y yo podría estar haciendo pagos a una retención que en realidad todavía no le he liquidado al proveedor. Bueno, ya en las versiones recientes, SAP liberó esta opción donde tengo una cuenta transitoria o temporal para la retención. Y entonces ya las retenciones van a funcionar como el IVA, por flujo de efectivo, donde cuando yo haga la provisión, afectaré una cuenta de retención pendiente de pago, y una vez que haga el pago de la factura, del recibo de honorarios, se hará el traslado automático hacia la retención efectivamente pagada. Esto igual lo podemos revisar en alguna otra sesión, pero que sepan que esto ya está disponible en las últimas versiones de SAP Business One. Bien, entonces ya configuré el tema de los impuestos y ya configuré el tema de las retenciones. ¿Dónde tengo mi reporte de DIOT? Dentro del módulo de finanzas, informes financieros, informes electrónicos, tengo este primero que es el reporte DIOT. Este es el estándar de SAP, se los voy a mostrar, pero nosotros ya en CBM desarrollamos una presentación, digamos, un poco más pulida, porque ese es otro tema con este reporte, por el cual muchas veces no se utiliza porque puede parecer confuso. Aquí me pide que elija de qué fecha a qué fecha voy a correr el reporte. En este caso lo estoy haciendo por el mes de junio. Voy a darle vista preliminar. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces tengo la nacionalidad, que aquí además otro tema que tiene este reporte estándar de SAP es que los títulos vienen en inglés y pueden resultar confusos, ¿no? Que sea la nacionalidad, 04 para locales, para mexicanos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el 15, que es eh, el proveedor global. El tipo de operación, 85 para varios, el 06 para arrendamiento, el 03 para honorarios, los RFCs, el país de residencia, la nacionalidad y, bueno, las diferentes tasas. Bien. Este reporte, insisto, pues puede parecer confuso. Entonces, lo que tenemos nosotros es este reporte de OCBM. Lo que hicimos fue tomar el estándar de SAP y pues darle ahí una manita de gato. Ya luce mejor, ¿no? Y tenemos entonces el tipo de tercero, el tipo de operación, RFC, número de ID fiscal extranjero, el nombre extranjero, país de residencia, la nacionalidad, el valor de los actos pagados al 15 o 16%, valor de los actos pagados al 15 o 16% de IVA no acreditable. Por ejemplo, esta columna se muestra en el reporte, pero en realidad no tiene ningún cálculo. Platicábamos que hay columnas que están fuera del alcance del reporte. Todo lo que tiene que ver con los IVAs no acreditables por proporción, pudiéramos nosotros a lo mejor hacer algo, hacer una personalización, eso tendríamos en todo caso que estimar el esfuerzo que requeriría, pero podría ser que eso sí lo pudiéramos tener si fuera necesario. Pero hay cosas que son más complicadas de mapear. Por ejemplo, veíamos que no podemos tener los importes de IVAs al 10 o al 11%, porque ya son tasas viejas, ¿no? Y no aparecían en las configuraciones, o si revisamos. Voy a tener aquí esto. Si vamos a las clases de impuesto, nos vamos a los IVAs acreditables.
Si vemos aquí los conceptos que maneja SAP actualmente para hacer el mapeo del ADIO, pues ya no vamos a ver las tasas del 10, del 11, ya son tasas que están en desuso. Entonces, por eso ese tipo de columnas o esa información ni siquiera se podría calcular. Pero les digo, el tema de los porcentajes de acreditamiento, pudiéramos hacer algo, ¿no? Eso, si fuera necesario, pudiéramos generar algo. Voy a regresar al reporte. Entonces, conforme yo voy pagando las facturas de los diferentes proveedores, el sistema, con base a las configuraciones que vimos, va armando este reporte. Quizás lo más complicado es el tema de los actos pagados al 16% por importación. Aquí voy a ser muy sincero con ustedes, SAP no tiene un proceso nativo estándar, ¿no?, de cómo manejar el IVA de las importaciones. Pero recordemos que el IVA, pues no se lo estoy pagando realmente al proveedor. Ese IVA acreditable se determina en la aduana y se lo pago directamente al SAT. Pero de alguna forma yo tengo que tener la base y reportarla para efectos de DIOT. Entonces, les voy a mostrar brevemente cómo proponemos resolver esto. Yo aquí tengo dos facturas del proveedor extranjero, que es American Supplier. En la primera es una factura, digamos, normal de SAP, donde yo tengo un artículo que le compré, el importe, el precio unitario, etcétera. En esta factura estoy usando el indicador de no objeto. Yo no voy a calcular IVA sobre esta compra. ¿Sí? Aunque el IVA se causa en la importación, como sabemos y repito, pues esto lo pago directamente en la aduana hacia el SAT. Entonces, hago una segunda factura, de aquí está, digamos, lo interesante. Hay una funcionalidad que se llama solo impuesto. Al marcarla, yo puedo colocar la base, que sería la misma, $15,000. Pongo ya mi indicador de impuestos del IVA acreditable de importación al 16 y este documento queda únicamente por ese monto de IVA. Esta factura obviamente no se la pago al proveedor, es simplemente la referencia que me sirve para efectos de DIOT. El pago yo se lo haría al SAT y ahí lo que podríamos hacer después es un proceso de reconciliación para saldar la factura, ¿no? Entonces, esto es probablemente lo más delicado del reporte DIOT, porque mientras el resto de las columnas, cuando son proveedores nacionales, por actividades, digamos, ordinarias, se calcula perfectamente, pues con este tema de importaciones, sí hay que darle la vuelta, ¿no? Tenemos este workaround para poder tener, por un lado, la compra al proveedor, las mercancías, y por otro, hacer la base y el cálculo del impuesto correspondiente, que en realidad le entero al SAT. Entonces, este es probablemente lo más complicado. En el caso de las otras columnas, como las retenciones, veíamos que también en las configuraciones correspondientes yo hago el mapeo de qué retenciones deben de incluirse en este informe DIOT. Y el IVA de devoluciones, descuentos y bonificaciones se genera en las notas de crédito a proveedores. Cuando yo hago una nota de crédito a proveedores, en ese momento el sistema considera que el importe de ese IVA se colocará en esta columna. Bien. Entonces, me gustaría que empezáramos ya con la sesión de preguntas y respuestas, porque seguramente hay inquietud sobre este reporte. Claro, voy a abrir los micrófonos, si quieren levantar la mano y ya
para irles dando la palabra. Entonces, listo, ya habilité la opción de que puedan habilitar sus micrófonos. Si alguien tiene dudas, adelante lo puede hacer. ¿Todo quedó muy claro o no se entendió nada y por eso nadie está preguntando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, Buenos días. Rodolfo Germán de Madres y Plásticos. Oye, Sí, una sí, sí. pregunta, esa Ujú. partecita de agregar el documento no te entendí muy bien, el ¿Cuál de parte, marcar perdón? el tema del impuesto. Ya ves que ahí si generaste el documento, indicaste precisamente ya la información referente a lo que es datos de la factura, pero ya cuando hablabas del tema nada más específicamente del impuesto cuando era un proveedor extranjero, Ah, ok. que no, Vamos a, ahí en esa partecita no te entendí. sí, vamos a repasar el tema. Independientemente de cuál sea la mejor práctica para el registro de operaciones de importación, del pasivo al proveedor, tendríamos que hacer una segunda factura, ¿no? Y vamos a suponer que esta es mi factura final, eh, es el proveedor, que son eh, 50 unidades a $300, son $15,000. Esa es mi base. Pero el IVA yo no se lo pago al proveedor. Entonces, lo que estamos haciendo es una segunda factura. Esta tiene el folio 15. Entonces, con el folio 16 hago una segunda factura al proveedor, donde aquí yo generé un código de artículo que incluso le puse IVA acreditado de importación 16, nada más como para referenciar, porque en realidad no me va a calcular nada con este artículo, pero me permite capturar la base, que son los $15,000. Y con el check que aparece aquí de solo impuesto, lo que hace el sistema es que esta factura, el pasivo es únicamente por los $2,400 del importe del IVA, eventualmente es lo que yo tendría que Sí, pagar en eso la sí, base. eso no puede. No, no puede. Yo no estoy imprimiendo notas de crédito, entonces te haces las No sé si ahí quedó más claro, Rodolfo. Había identificado que habías dado de alta un artículo y obviamente nada más con la parte de la parametrización que está señalando de solo impuesto, ya quedaría únicamente aplicado el valor o el monto del impuesto que está pagando esta operación, ¿no? Sí, si vemos la póliza, Este código estaría identificado entonces como clave de artículo, ¿verdad? sí, ahora yo te les digo por qué la recomendación es crear un artículo. Mi póliza crea el pasivo contra el IVA acreditable de importación por los $2,400. Esto podría ser un documento también de servicios, pero la idea de que tengamos un artículo es que eventualmente podríamos hacer una configuración dentro de las definiciones de finanzas, la parte de impuestos, son de impuestos, donde yo podría decir que para los artículos de compras, la condición sea que el artículo, específicamente este, le amarramos, por así decirlo, o le fijamos este IVA acreditable de importación, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando yo interactúe con este artículo, en automático el sistema le va a asignar el código de IVA correspondiente. Todo este proceso de importación, de hecho, es bastante complejo. Yo creo que vamos a tener un seminario donde veamos cuáles podrían ser las mejores prácticas, no nada más de este tema, sino todo lo que es el manejo de precios de entrega. ahora te van a estar cayendo por 46. Pero bueno, básicamente esa es la idea, ¿no? Generar este artículo para poder mapear ese código de impuesto de importación y utilizando la funcionalidad de solo impuesto, esa nada más me calcule el IVA correspondiente a esa transacción. Y así es como este importe son $2,400, que en pesos
Vamos a ver el asiento. 1200. Este es mi IVA. Sí. Y si yo saco el 1.16, porque lo que necesito es la base, es 200. Mi base son 270,000, ¿no? Si nos vamos al reporte, aquí está interesante esto. Fíjate, la base actual son 270,000, ¿no? Que serían los 43,200 del IVA. Entre punto 16. Pero ¿qué pasa con los importes en dólares? ¿No? El IVA, como sabemos, no causa una fluctuación cambiaria, sino que tengo que revaluarlo, ¿no? Y ver cuál es mi IVA acreditable al momento del pago. Esta factura, me regreso aquí, yo la puse al tipo de cambio de 18 en mapa de relaciones. Al momento del pago, aunque para efectos didácticos todo está el mismo día, pero en el registro del pago se hace con el tipo de cambio 18.3570, que de hecho este tipo de cambio tendría que ser el mismo de mi pedimento. Y entonces mi importe de IVA cambiaría. Ya no sería el IVA a los 18 pesos que traía, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el sistema, recalcula el IVA, y entonces mi base ya no son 270,000. Para que amarre ese IVA, te digo, ya por eso es que cambia a 275,355, porque la base ya se está revaluando al tipo de cambio del pago. Esto, para que lo haga el sistema, depende de una configuración muy simple, que está en la parte de detalles de sociedad, en los datos de contabilidad, y es aplicar tipo de cambio en impuestos diferidos. Si yo no tengo marcado este check y tengo operaciones de IVA en moneda extranjera, el sistema se va a quedar con el importe histórico. En cambio, cuando marco este check, ¿qué va a hacer el sistema? Va a volver a recalcular el impuesto acreditable. Va a cancelar el histórico, pero el valor acreditable va a ser en función del tipo de cambio. Entonces, eso también es importante. ¿Pudieras repetir la ruta Claro. de donde te metiste ahorita? Dentro de gestión, inicialización sistema, detalle sociedad. ¿No? Entonces, empezamos en esta pestaña, nos pasamos a la pestaña datos de contabilidad y en la parte de medio está aplicar tipo de cambio en impuestos diferidos. Después de inicialización, ¿cuál era el otro? Detalles de sociedad. De hecho, es la primera opción de ese menú. Gestión, inicialización sistema, detalles de sociedad. Listo, gracias. Hay más complementar, ¿no? El que la configuración de la cuenta no es como en la del IVA normal, que te manda y te carga y te abona a cuentas diferentes y no es una sola, ¿no? Correcto. De hecho, digamos que para redondear este tema, cuando uso esa configuración, entonces en mi determinación de cuentas de mayor, que está en gestión, definiciones, finanzas, determinación de cuentas de mayor,
determinación de cuentas de mayor. En la sección de general, tengo que poner este concepto, una cuenta para este concepto, que es tipo de cambio de la cuenta de impuestos. Y como bien mencionó Arturo, aquí yo no puedo definir una para cuando es utilidad y una cuando es pérdida cambiaria. Entonces, tal cual yo en mi concepto de cuenta le pongo ganancia, pérdida por tipo de cambio en impuestos. Es la contracuenta con la que cuadra el sistema esa operación. Aunque aquí hay una pregunta muy buena de Rocío. ¿Cómo obtengo en mi menú el reporte de CBM? Solo veo el estándar. Sí, aquí tendrían que levantarnos un ticket en soporte para que les hagamos la instalación. De hecho, lo que vimos y la razón por la cual nos metimos a desarrollar o más bien a pulir el reporte es que los clientes que ya tienen mucho tiempo con nosotros, aunque se actualicen de versiones, el reporte de Dios no se estaba actualizando del todo porque viene embebido dentro de un archivo de documentos electrónicos. Y entonces incluso marcaba el error de que no tenía las 24 columnas el DIOT cuando se genera. Solo marcaba 22. Y eso es porque en las últimas versiones del producto es donde ya se incluye la versión, digamos, corregida. De hecho, aquí nos falta, regresando aquí al reporte, esta es una vista preliminar. ¿Cómo obtengo mi reporte con las 24 columnas? ¿A tenerlo? Porque aquí ni siquiera son 24, aquí son 18. Cuando le doy siguiente, yo aquí tengo que poner en vías de acceso donde quiero guardar ese TXT, en mis documentos. Entonces, me dice que se ha grabado el informe con éxito. Aquí el archivo output. Ya viene el TXT separado por pipes con las 24 columnas que integran la estructura del reporte. Entonces, nada, repitiendo la respuesta a Rocío es, levántenos un ticket, por favor, para que les hagamos la instalación de este reporte. Algo importante, ahorita lo que tenemos es la versión de HANA, ya está totalmente terminada, y estamos por terminar la versión para SQL, pues todavía hay clientes que parece que tenemos algunos todavía con el motor de base de SQL. Funcionaría igual, se vería igual, nada más que para efectos técnicos son archivos diferentes, ¿no? Entonces, ustedes están en HANA, pueden levantarnos el ticket de soporte para que haga la instalación de ese reporte de la versión CBM. ¿No? Si ustedes tienen una instalación reciente, también habría que checar si el reporte que genera, o sea, independientemente de la previsualización, les da las 24 columnas, porque les comentaba, ¿no? Hemos notado que en clientes que ya tienen mucho tiempo con el sistema, este archivo no se actualiza. Pero igual, que tengan las 24 columnas, si quieren tener la versión de CBM pues más limpia, la presentación, con mucho gusto. Por ahí, no sé si la contadora, perdón, la contadora Fabi tiene levantada la mano, no sé si ya hizo su pregunta. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Estaba, justo iba a preguntar la pregunta que leíste acerca de cómo tener esa versión, porque ya ves, nosotros somos recientes, pero estoy revisando que no tenemos las 24 columnas. Entonces sí nos haría falta o bueno, sí me inclinaría por tener la opción que nos estás mostrando. ¿Sí? Ok, Fabi, sin problema. Ahí te orientas con el tema de cómo, como soy nueva en esto, de cómo hacerle para la solicitud y el costo y todo lo que implique, pues. Eso por un lado. Sí, costo no tiene, eso es importante. Costo no tiene. ¡Qué bueno! Este es un reporte. Este es un reporte estándar del sistema y simplemente nosotros, como les digo, le dimos ahí una manita de gato para que se viera más presentable, ¿no?
Ok, entonces, bueno, me indicas si quieres el proceso para la solicitud. Yo sí estoy interesada. Y tengo una pregunta respecto al formato de las 24 columnas, en donde aparecen pues ya la descarga en sí de los IVAs. Mi pregunta es, si yo emití un cheque por, por X gasto, pero ese cheque se me queda en conciliación, ¿el IVA correspondiente a ese cheque, aunque no esté cobrado, aparece en el formato? ¿Tendría que quitarlo o cómo funciona? Sí, ese es un tema de toda la vida con SAP Business One. En el momento que yo genero un cheque, el sistema considera que ya se liquidó la Y ya deuda. se uh-huh. Y hace todos los movimientos fiscales, ¿no? El traslado del IVA pendiente al efectivamente pagado, y en este caso, pues también aparecería en nuestro reporte de IOT. Ok, entonces dentro del mismo reporte tendríamos que quitarlo de manera manual. Sí, esa sería una solución. Lo que se podría hacer también en esos casos, a lo mejor es una personalización, pero eso sí ya tendría un costo para que el reporte de forma automática quitara los cheques con base a la fecha de contabilización y cambiarlo a lo mejor la fecha de documento y que se capturara la fecha efectiva de pago. Ok, ok. Bueno, está bien. De cualquier manera, yo estoy, como digo, es algo nuevo para mí, necesitaría revisar toda la configuración, a ver qué tenemos, o si es al momento de que me pongas la actualización, me ayudan a revisarla, o cómo. Sí, es que nos ponemos en contacto. Bueno, yo tengo mi contacto contigo, Fabi. Ajá. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, ok. En el chat, otra pregunta de Saúl García, que si es diferente el reporte de IOT-CBM, el reporte de IOT-CBM al reporte de IOT-NEW. De forma interna, no, son el mismo reporte, tal cual lo que les decía es únicamente la presentación del Crystal Report, de lo que vemos previo a generar el TXT, lo que nosotros modificamos, pero internamente es el reporte estándar de SAP, ¿no? Por eso les decía, si ya tienen la última versión del sistema, lo más seguro es que el reporte que se genera al final esté correcto, la estructura sea correcta, simplemente la previsualización es la que va a tener los títulos en inglés y a lo mejor las columnas por el tamaño no van a mostrar bien las cifras, pero al final el resultado es el correcto. Perfecto. No sé si alguien más tenga una pregunta, alguna, alguna duda. Sí, la verdad la ruta para ver esta configuración de las 24 del CBM. Bueno, el tema de las 24, ojo, el tema de las 24 columnas realmente la vamos a ver hasta que generemos el archivo. Vamos de nuevo. Voy a finalizar todo de una vez. Vamos a cerrar. Es decir, yo lo que tendría que hacer para generar mi IOT, ir a finanzas, informes electrónicos, correr mi reporte de IOT, ya sea el estándar de SAP, que digo, simplemente la presentación es la que a lo mejor está medio fea, o el SBM, que está más pulido. Pongo la fecha de ejecución, en este caso es del 1 de junio, 30 de junio, y esta vista preliminar es realmente un apoyo, ¿no? No es que se vayan a generar aquí o que solamente la información que veo aquí es la que va a pasar al TXT, porque tal cual les comentaba, aquí nada más hay 18 columnas, no hay 24. Hay columnas que ni siquiera va a intentar calcular el sistema, que son sobre todo las que hacen referencia a las tasas anticuadas, ¿no? Las del 10 y el 11%. Por eso ni siquiera aparecen. Es más un apoyo visual y que si yo estoy de acuerdo con la información que aparece, entonces el paso realmente importante es justamente el siguiente, que es generar el archivo. Y que ese archivo, lo que veíamos, queda aquí.
en esta carpeta que genera el sistema, reporte DIOT, y que es del 24 de julio, perdón, del 19 de julio del 24, ¿no? El archivo lo llama output, y aquí si contamos, ¿no? El último es la primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, quinta columna, sexta, séptima, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 columnas. ¿Mm? Esto es lo importante al final, no tanto la presentación visual. Digo, ahí lo que quisimos hacer nosotros es darles un valor agregado, que sea mucho más entendible esa previsualización, pero realmente el archivo que vamos a subir al SAT, pues es este TXT, y este es el que tiene que tener 24 columnas, ¿no? En versiones anteriores, me parece que antes del 2019 solamente había 22 columnas, y hay clientes que se han quedado con esa versión porque lo que les platicaba, ¿no? Al momento de la actualización, como que SAP no logra reescribir ese archivo, aunque ya se encuentre en la actualización. Y por eso es justamente la idea de esta sesión y de que se acerquen a nosotros, que levanten su ticket y si quieren, con mucho gusto les instalamos este reporte, ¿no? Gracias. Nadie que. Rodolfo. Rodolfo creo que tiene otra duda. A Rodolfo, creo que estás en mute. Perdóname. Ahorita estaba viendo un tema frente a para poder generar el reporte ya de la DIO, tiene que estar cerrado el periodo, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Ujú. Ok, y si tuviera alguna otra situación de que el reporte no se generara, ya te levanto mi ticket. Sí. ¿Qué puede pasar? Porque esto nos puede dar pie a revisar posibles escenarios de error. Lo que tengo que revisar es, obviamente, que mis socios de negocio tengan configurado el tema del tipo de operación. Está aquí. Por ejemplo, este que es de activos de alquiler, que es rentas. La otra es la dirección. Si yo no le pongo un valor a la dirección, el sistema no sabe si es nacional o es extranjero y lo omite. Entonces, sí tiene que tener un valor en la dirección. Si se fijan, no necesito llenar todos los campos. De hecho, con que yo le ponga el título de fiscal a esta primera dirección, que es la que aparece como pagará, ya aparece el país. Y con eso, para efectos de la DIOT, es más que suficiente. Entonces, esa puede ser una. Que no tenga yo una dirección fiscal. Y yo le pongo fiscal, pero pueden tener cualquier otro nombre, ¿no? Lo importante es que sea la que aparece en la sección pagar a. Esa puede ser una de las razones. La otra es que por alguna razón en la factura no se hubiera heredado el valor del tipo de operación. Buscamos precisamente de este proveedor. Si este campo a nivel línea está vacío, tampoco va a poder hacer el mapeo, aunque los datos en el dato maestro del proveedor sean correctos, ¿no? Al final, este dato lo toma el sistema directamente ya de los documentos a nivel línea. Entonces, esa podría ser otra razón por la que no me esté jalando la información si en mi documento no aparece Perdón, el tipo de Fernando, operación. ¿qué crees? Acabo de validar una de las empresas que llevo Ajá. y no trae esa opción de generar el reporte DIO new. Nada más viene la versión anterior, nada más que dice reporte DIO. Ok. Pues sería tal cual, ¿no? Levantar el ticket para que te lo Ok, entreguen. vale. ¿Sí? Gracias. No, de qué. Otra cosa que puede pasar es que el proveedor, no lo que sea un proveedor, digamos, conocido, ¿sí? Y a lo mejor para hacer la captura de forma rápida, porque nos urge capturar el recibo de la luz, le ponemos el RFC genérico. ¿Qué va a pasar en estos casos? Que las operaciones que yo tenga con este proveedor, el sistema las va a reportar como proveedor global.
y no necesariamente sería correcto, ¿no? Recuerden que el proveedor global no puede exceder del 10% del resto de mis importes. Entonces, en estos casos, lo que tendríamos que hacer es tanto cambiar el RFC a nivel dato maestro, voy a inventar uno, y también este RFC tendríamos que ponerlo en la factura. Eso es algo que he visto que sucede muy frecuentemente. Por las prisas, pues damos de alta al proveedor y le ponemos el RFC genérico para que nos deje pasar SAP y no vemos qué implicaciones podría tener. Y esta sería la principal, que para efectos de mi reporte de IOT, si yo tengo una factura con ese proveedor y la pago, esto se va a ir acumulando al proveedor global. Cuando en realidad, pues sí es un proveedor con RFC. Y les digo, la solución es muy simple, la cambiamos a nivel factura, lo cambiamos también a nivel dato maestro para que en un futuro ya no suceda. Y asunto arreglado. De hecho, vamos a probar aquí que ya nos aparezca CFE. En el caso de extranjeros puede no aparecer porque nos falta la nacionalidad. Creemos que aunque yo le ponga el país extranjero, tengo como que confirmarlo o capturarlo para efectos de DIOT en otro campo. Eso es muy importante. Y capturar su ID fiscal en el campo, hasta lo realizamos, me fui directo al... Voy a previsualizarlo primero. A ver, aquí todavía no me aparece. Creo que estoy jalando al global. Creo que ese CFE nos va a servir para revisar qué podría estar fallando ahí en CFE. Vamos a ver el dato maestro. Tengo dirección, tengo el tipo de operación, esta factura. Ah, mira, es mucho más simple. Esta factura de CFE está pagada el 19 de julio, entonces yo estoy trayendo información al 30 de junio, ¿no? Por eso ahorita no aparece. En teoría, mi reporte lo corro para el mes de julio. Ahora sí debe aparecerme. Esto me lleva también a una cuestión. Es posible corregir el reporte de forma retroactiva, pero tendríamos que cancelar las operaciones. Por ejemplo, si yo necesito que este eh, importe de IVA del CFE aparezca en el reporte de junio, pues tendría que haber sido porque realmente lo pagué en junio. Y entonces, si yo registré mi pago en julio, tendría que cancelar ese pago en julio y hacer el registro con la fecha de junio. Que en ese caso pudiera ser que el periodo estuviera cerrado y tendría que abrirlo, ¿no? O sea, sí podría tener ciertas implicaciones.
termine de cargar el reporte. Veo aquí otra pregunta en el chat. Dice, si se realiza un registro de pago directo sin pasar por provisión y proveedores, ¿cómo se refleja en el reporte? Ejemplo, cargo al gasto, cargo al IVA acreditable, abono al banco. Ok, si hiciéramos este registro por póliza o por un pago de tipo cuenta, no aparecería en el reporte. El reporte funciona con base a los códigos, ¿no? Si recuerdan, en la configuración mapeamos las clases de impuestos a qué columna de DIOT pertenecen, si actividades al 15 o al 16, cero, exenta, importación, ¿no? Entonces, sí necesitaríamos usar códigos. Hay una forma de usar códigos de impuestos en las facturas y en teoría el reporte lo lee. No lo he probado, pero debería de leerlo. Pero en realidad, sí, mi recomendación es tratar de evitar registrar gastos con IVA en pólizas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de comprobaciones de viáticos o de cajas chicas, que es lo que normalmente se hacía en pólizas directamente, ya desde hace algunas versiones el sistema cuenta con algo que es la factura de empleados. Yo estoy en el canal de YouTube de CBM, tenemos un video al respecto, y de esa forma, pues, yo puedo relacionar diferentes gastos de diferentes proveedores en un solo documento sin tener que estar dando de alta ese tipo de proveedores, que muchas veces también por eso no se hace la factura, ¿no? Para provisionar cada uno de los gastos de caja chica o de las comprobaciones de viáticos. Tenemos esta opción de la factura de empleado. De hecho, este reporte que estamos viendo trae información de dos facturas de ese tipo, una por comprobación de viáticos y otra por caja chica, y el sistema considera, en ese caso, RFCs y nacionalidades de DIOT si fuera necesario a nivel INE. Entonces, sí, digamos que la respuesta corta es, si hago asientos para reflejar IVA, esos no van a aparecer en mi reporte de DIOT, ¿no? Entonces necesitamos forzosamente trabajar por códigos, ¿no? Y aquí está, en el mes de julio ya aparece CFE, ¿vale? Y aparece con su RFC. Entonces les digo, sí se pueden hacer cambios de forma retroactiva, solamente hay que ver las implicaciones que eso tendría, ¿no? Si yo necesito pasar esto a junio, pues tendría que cancelar mi pago efectuado en julio. Si es necesario, probablemente reabrir el periodo de junio y hacer el registro y ver si eso no me mueve la información en bancos. Más para ejemplificarles lo que les decía hace rato de las facturas de empleado, como para tratar de evitar esos registros de diario. Aquí tengo una factura de tipo empleado para registrar la comprobación de un viaje de Arturo a Tijuana. ¿Cómo se hace esto? Digo, a grandes rasgos, la clave es que mi socio de negocios de tipo proveedor, en el tipo de operación comercial utilizamos empleado. Eso hace que cuando yo hago la captura en una factura, la cuadrícula cambia por completo. Y les digo, tenemos un video en el canal explicando más a detalle este tema. Para efectos del DIOT, lo que nos interesa es que toma este RFC a nivel línea, donde puede haber uno o varios RFCs. El tipo de operación también lo toma aquí a nivel línea. Y si fuera de extranjero y tuviéramos que especificar una nacionalidad diferente a la mexicana, bueno, aquí la capturaríamos. ¿Alguna otra duda? Que no. Igual, ya saben, cualquier duda o pregunta que pudieran tener, la pueden hacer mediante el portal que es de soporte de CBM, ¿no? Ya si es que en específico, igual para cargarles esta nueva versión, esta versión
hecha para CBM. Con gusto, si nos ayudan con un ticket, nos podemos conectar y actualizarlo, ¿no? Em, pues bueno, igual como mencionaba Fer, hay algunos, tenemos ya varios seminarios o varios webinars cargados en el portal perdón, en el canal de YouTube, para que igual si gustan nos pueden seguir ahí. Igual si tienen dudas o preguntas de alguno de ellos, lo podemos retomar. Si tienen temas específicos que quisieran que tocáramos, pues también digo, nos los pueden mandar por correo o aquí en el chat si quieren compartirnos la, mm, el tema para que también lo podamos preparar. Eh, Va por ahí, Rodolfo, que alzaste la mano. Adelante. Ahorita que estoy viendo esta pantalla que tienes, yo estoy manejando el tema de los gastos de esta forma. Por ahí hicieron una pregunta referenciado a las reconciliaciones que se llegan a dar. Un ejemplo es con el agente banal. El agente banal, yo como tal, veo que sí lo estoy manejando algo mal en el sistema, porque como tal tengo dado de alta al socio de negocios, la empresa se llama Grupo Aduana, pero pues todas mis empresas de terceros lo estoy afectando a su socio de negocios. Entonces, para el tema del adiós, pues va a aparecer con ese RFC. Está mal, entonces lo tendría que dar de alta de esta forma. Esta podría ser, Pero cuando efectúo un anticipo al agente banal y posteriormente aplico ese anticipo contra esas facturas de comprobación posterior, ese IVA que entra vía reconciliación también aparece ya para el tema del adiós. ya parecería más, ahí habría un truco en realidad. La recomendación para los agentes aduanales y todos los gastos que conlleva el proceso de importación es que se utilice, o más bien se deje de utilizar el tema de impuesto diferido, porque en realidad son gastos que se pagan con el dinero de ese anticipo. Cuando quitamos esta opción del manejo de impuesto diferido, una ventaja es que yo puedo hacerle la transferencia al agente aduanal y puedo reconciliarlo contra todos los proveedores que él me relaciona, lista de gastos. Porque ya para el sistema no tiene tema de que tenga que ser el mismo socio de negocios del pago de la factura. Si es esto un tanto rebuscado, pero es una posible solución. Y la otra pues, sería algo similar a lo que vemos en pantalla, ¿no? Usar la factura de empleado para poder relacionar múltiples RFCs. Pero el secreto en ambos casos sería quitar este cheque de impuesto diferido, ¿eh? Para que puedas reconciliar el pago que le hiciste a un socio de negocios contra los gastos registrados en otro. Si en ese caso alguna de mis facturas, porque por ejemplo también ahí viene la factura precisamente del agente banal, y como al momento de que se cierra la cuenta, a veces queda un remanente y queda un saldo, o sea, no como tal pago la totalidad de lo que viene la parte del anticipo, sino me queda un saldo. Me dice, ¿sabes qué? Esta factura directamente de los gastos de los honorarios del agente banal, queda un remanente. Ese tema del impuesto sí me pegaría, ¿no? Porque ahí hay un IVA que no ha sido pagado. Pero ese remanente se queda para futuras operaciones o te lo devuelve. Digamos que, vamos a decirlo, a ver, por ejemplo, mi cuenta queda con un saldo a cargo mío, a cargo de la empresa. El anticipo que le di no alcancé a cubrir los gastos. Entonces, la factura normalmente que queda pendiente son los honorarios del agente aduanal. Que ya entendí. Entonces, si le quito este indicador de impuesto diferido, pues ahí me estaría, o más bien estaría haciendo un registro de que el IVA ya fue pagado en su totalidad. Pero es que técnicamente sí fue pagado, ¿no? Porque la gente lo paga, el agente aduanal lo paga. No, pero estoy hablando de los honorarios del agente aduanal, sus honorarios. Ya, sí. Cuando yo cierro la cuenta, ahí queda un pendiente. Dice, te di 5,000 pesos. Oye, de tus honorarios fueron 3. Quedaron pendientes 2. A ese, pues ya a lo mejor se lo voy a pagar hasta el mes de agosto. Ya. Otro escenario que se maneja en estas situaciones es que realmente el anticipo lo dejas en una cuenta contable de anticipos. O sea, haces un cargo de esa cuenta de anticipos con abono al banco. Haces el registro de todas tus facturas normales en SAP para los diferentes proveedores y haces la liquidación de esas facturas contra la cuenta anticipo.
Cuando sucede eso en el módulo de bancos, lo único que va a suceder es que me va a mandar una advertencia de que estoy usando una cuenta que no es de flujo de efectivo, pero me deja continuar. Y esa es una forma, siento yo, también muy ordenada de trabajar, porque a nivel contable tengo identificado el anticipo a que es entrado en el CODI, y la aplicación, más que una conciliación, es una aplicación de un pago simplemente para disminuir el saldo del anticipo contra las diferentes facturas, ¿no? Y creo que es mucho más natural. Eh, Insisto, creo que vale la pena preparar un webinar con mejores prácticas para el proceso de importación, ¿no? Y a lo mejor tocar estos ejercicios. Muchas gracias. Gracias, igual. Gracias.